En esta lección vamos a estudiar distintos conceptos relativos a los números naturales. Ya sabes que el conjunto de los números naturales está formado por los números que son enteros y positivos. Empezaremos con el estudio de los múltiplos y divisores de un número. A continuación trataremos los números compuestos y los números primos, para terminar con los criterios de divisibilidad más utilizados. Vamos a estudiar los múltiplos de un número natural. Si conseguimos que aprendas bien este concepto, toda la materia relativa a la divisibilidad te será fácil de comprender. Pon atención y comprobarás que es bastante sencillo. Esta expresión es una multiplicación. 5 por 6 es igual a 30. Decimos que el 5 y el 6 son los factores de la multiplicación. Y 30 es el producto o resultado de la operación de multiplicar. Pues bien, fíjate en lo que te voy a decir. Al producto de una multiplicación también lo podemos denominar múltiplo de cada uno de los factores. Recuerda, múltiplo de un número natural es todo producto de este número multiplicado por otro número natural cualquiera. Para hallar los múltiplos de un número hay que ir multiplicando dicho número por la serie de los números naturales. Con un ejemplo lo comprenderás mejor. Deseamos calcular 4 múltiplos del número 7 utilizando como factores los números naturales 1, 2, 3 y 4. En cada caso, el múltiplo de 7 lo obtenemos multiplicando el propio número 7 por cada uno de los factores que hemos decidido. Así. Realizando las multiplicaciones, los 4 múltiplos de 7 serán 7, 14, 21, 28. Podríamos seguir multiplicando el número 7 por otros números naturales indefinidamente, puesto que, como tú sabes, el conjunto de los números naturales es una serie infinita, y por esta misma razón, los múltiplos de un número son infinitos. Por este motivo, y como veremos más adelante, para construir una tabla de múltiplos es necesario conocer los límites de la serie. Como hemos podido comprobar, se puede establecer una correspondencia entre el conjunto n, formado por los números naturales, y el conjunto m, formado por los múltiplos de un número cualquiera. El criterio de formación de esta correspondencia es el propio número, que es el factor o divisor de todos los múltiplos. Veamos. Supongamos que el número con cuyos múltiplos queremos formar el conjunto m es el 4. Tomando como el otro factor a cada uno de los números naturales, tendremos que 1 por 4 es 4. 2 por 4 son 8. 3 por 4 son 12. Y así sucesivamente iríamos componiendo el conjunto de los múltiplos de 4.
Vamos a insistir en el concepto de múltiplo con nuevos ejemplos. Ahora realizaremos un ejercicio en el que debemos hallar los múltiplos del número 6, pero con la condición de que todos los múltiplos han de ser inferiores al número 25. En cada caso, el múltiplo de 6 lo hallamos multiplicando el propio número 6 por los números naturales, de menor a mayor. Empecemos con el 1. Veamos, 1 por 6 es 6. Cuando el otro factor es 1, el múltiplo del número 6 es 6. Continuemos. 6 por 2 es 12. Seis por 3 es 18. Seis por 4 es 24. Comprobamos que los múltiplos que hemos hallado son todos inferiores a 25, de acuerdo con lo que exigía el ejercicio. Si continuáramos multiplicando por los números naturales siguientes, mayores de 4, los múltiplos que obtendríamos serían mayores de 25 y estarían fuera del límite prefijado. En este caso se trata de componer una tabla de múltiplos del número 15. Esta vez la condición que se establece es que el múltiplo mayor no rebase 60. Como en el ejercicio anterior, tomamos los números naturales más pequeños y cada múltiplo lo obtenemos multiplicando el propio número 15 por cada uno de ellos. Efectivamente, 15 por 1 es 15. Quince por 2 es 30. Quince por 3 es 45. 15 por 4 es 60. Estos son los múltiplos de 15 hasta el número 60. De esta misma manera obtendríamos los múltiplos de cualquier número. Múltiplo de un número natural es todo producto de este número multiplicado por otro número natural cualquiera. En este apartado nos ocuparemos del divisor de un número natural. Como verás enseguida, es algo que está íntimamente relacionado con el concepto de múltiplo que acabas de aprender. También estudiaremos el número divisible, que junto a los anteriores constituye un mismo concepto, si bien visto desde diferentes perspectivas. Observa esta división en la que el número 7 divide exactamente al número 42.
Lo divide exactamente porque el resultado de la división o cociente es un número entero, sin decimales. Este cociente es el número 6. Pues bien, fíjate en lo que te voy a decir. El número que divide a otro exactamente recibe el nombre de divisor. En este caso, el número 7 es el divisor del número 42. Recuerda, divisor de un número es otro número que lo divide exactamente. El divisor de un número, ocasionalmente, también puede llamarse factor. Vamos a insistir en el concepto anterior con unos cuantos ejemplos. Debemos hallar el divisor de esta división. El divisor ha de ser un número que divida exactamente al número 12 y dé como cociente de la división el número 3. Comprobamos que solo el número 4 cumple estas condiciones. También podemos obtener el divisor de una manera más directa, dividiendo el dividendo por el cociente. Así, en este ejemplo, 12 dividido entre 3 es igual a 4. Efectivamente, el número 4 es el divisor que hemos hallado. Ahora trata tú mismo de hallar el divisor en cada caso. El divisor en este ejercicio es 5. El divisor es 8. El divisor es 3. En esta lección hemos estudiado dos conceptos que van muy ligados entre sí, el múltiplo y el divisor. No puede existir el uno sin el otro. Si en esta multiplicación hemos dicho que 30 es múltiplo del número 6 porque es el producto de este número natural multiplicado por otro número natural, realizando la operación inversa, es decir, la división, resulta que 30 dividido por 6 es igual a 5. Y como 6 divide a 30 exactamente, pues 6 es divisor de 30. Vamos a ver esto de una forma gráfica. En la multiplicación 2 por 4 igual a 8, 8 es múltiplo de 4 porque es el producto del mismo número 4 multiplicado por otro factor. La operación inversa será dividir 8 entre 4, que resultará igual a 2. Como es la inversa, ahora lo leemos al revés. Para hacerlo correctamente le tendremos que dar la vuelta. Cuatro es divisor de 8. Está claro, ¿verdad que sí? Ahora procura retener un dato que después de todo lo expuesto no hace falta explicarlo. Todo múltiplo de un número es igual o mayor que el mismo, y todo divisor de un número es igual o menor que el mismo. En el ejercicio planteado debemos averiguar la función del número 8 cuando el número 40 es múltiplo de 8.
Efectivamente, si 40 es múltiplo de 8, 8 es divisor de 40. Razonando de manera semejante debemos completar este otro ejercicio. Esta vez hay más preguntas. Fíjate bien. La afirmación completa es la siguiente. Si 6 es divisor de 30, 30 es múltiplo de 6. Los conceptos de múltiplo y divisor ya los hemos tratado. Nos falta estudiar otro concepto muy relacionado con estos. Es el concepto de número divisible. Fíjate bien en esta división. El número 125 es el dividendo y el número 5 es el divisor. Realicemos la operación. El cociente de la división es 25 y el resto es 0. Cuando el cociente de una división es un número entero y el resto es 0, se dice que la división es exacta y que el dividendo es divisible por el divisor. En nuestro ejemplo decimos que 125 es un número divisible por 5, porque su división es exacta. Recuerda, se dice que un número es divisible por otro cuando su división es exacta. Ya ves que los conceptos de múltiplo, divisor y número divisible están relacionados entre sí. A continuación se proponen unos ejercicios para que comprendas y distingas mejor cada concepto. Pon atención. Como ves, se hace una afirmación. 35 es divisible por 8. El ejercicio consiste en analizar la afirmación y determinar si es verdadera o falsa. Razonemos la respuesta. Si dividimos 35 por 8, el cociente entero es 4 y el resto es 3. Como tú sabes, si el resto no es 0, el cociente tendría números decimales y la división no es exacta. Por todo ello, 35 no es divisible por 8 y la afirmación es falsa. Siguiendo el mismo procedimiento, intenta responder las afirmaciones siguientes. ¿Verdad? Efectivamente, 5 es divisor de 35 porque lo divide exactamente. 35 dividido entre 5 daría 7 exactamente, sin decimales. Falso. Es falso porque 26 no es el producto de 4 multiplicado por otro número natural. 4 por 6 es 24, que es inferior a 26. Y 4 por 7, que es el siguiente número natural, es 28. Y 28 ya es superior a 26. Para que 4 multiplicado por otro número diera 26, este otro número tendría que ser un número decimal. ¿Verdad? Porque 9 dividido entre 3 nos da 3 exactamente, sin decimales. 3 por 3 es igual a 9. ¿Verdad? Porque 40 es el producto o resultado de la operación de multiplicar 8 por otro número natural, que es 5.
8 por 5 es igual a 40. Múltiplo de un número natural es todo producto de este número multiplicado por otro número natural cualquiera. Divisor de un número es otro número que lo divide exactamente. Un número es divisible por otro cuando su división es exacta. En este apartado nos ocuparemos de definir y estudiar el número compuesto y el número primo. He aquí una división en la que el dividendo y el divisor son iguales. Efectuando la división se obtiene un cociente igual a 1 y un resto igual a 0, o sea, una división exacta. Fíjate bien, este hecho nos permite enunciar que en general todo número es divisible por sí mismo. Recuerda, todo número es divisible por sí mismo. Esta división que observamos tiene el divisor igual a la unidad. Efectuada la división, hallamos un cociente que es igual al dividendo y un resto que es igual a 0. Ahora fíjate bien porque a partir de este ejemplo podemos decir que en general todo número es divisible por la unidad. Todo número dividido por la unidad nos dará un resto igual a 0 y por tanto la división será exacta.
Recuerda, todo número es divisible por la unidad. Sabemos que todo número es divisible por él mismo y por la unidad. Esto equivale a saber que todo número tiene como divisores a él mismo y a la unidad. Llevemos a cabo una aplicación de este conocimiento completando la afirmación. En efecto, el número 4 es divisible por 4 y por 1, es decir, por sí mismo y por la unidad. Veamos otro ejemplo. Evidentemente, el número 7 es divisible por 7 y por 1. Como hemos visto, todos los números son divisibles por sí mismos y por la unidad, pero debes saber que hay números que además son divisibles por otros números. Dicho de otro modo, hay números que tienen otros divisores además del mismo número y la unidad. Estudiemos el número 4. Comprobamos que el número 4 es divisible por 1 y por 4, como todos, pero también lo es por 2, porque 4 dividido entre 2 es 2, que es un número natural, o sea, entero y sin decimales. Es decir, que 2 divide exactamente a 4. Como estos números dividen exactamente al número 4, son por tanto divisores de 4. Repasa este ejemplo que hemos hecho e intenta hallar los divisores del número 9. Efectivamente, los divisores de 9 son 1, 3 y el mismo número 9. Decimos que 4 y 9 son dos números que tienen como divisores a otros números además de ellos mismos y la unidad. Veamos qué pasa con el número 5. Como todo número es divisible por la unidad y por sí mismo, por 1 y por 5. Pero, ¿encuentras algún otro número que lo divida exactamente? ¿Encuentras algún otro divisor del número 5? No te canses porque no lo encontrarás. El número 5 solamente es divisible por sí mismo y por la unidad. Según lo hemos analizado, el número 4 tiene como divisores a los números 1, 2 y 4. Pues bien, trata de comprender. Un número que tiene más divisores que él mismo y la unidad se llama número compuesto. Recuerda, un número que tiene más divisores que él mismo y la unidad se llama número compuesto. También hemos visto que el número 5 solo tiene como divisores a él mismo y a la unidad. Recuerda que no hemos encontrado otro número que divida al 5 exactamente. Pues bien, este ejemplo nos sirve para aprender algo nuevo.
Un número que tiene solamente como divisores a él mismo y a la unidad se llama número primo. Para que aprendas a distinguir bien los conceptos recién explicados de número compuesto y número primo, seguidamente resolveremos algunos ejercicios. Debemos estudiar cada número y determinar si se trata de un número compuesto o se trata de un número primo. Empezaremos por hallar los divisores del número 8 y como consecuencia tendremos la respuesta al interrogante. Veamos. El número 8 es divisible por 1 y por 8, como todos los números que son divisibles por sí mismos y por la unidad, pero ¿hay algún otro número que divida al 8 exactamente? Efectivamente, el 8 es divisible por 2 y por 4. En ambos casos resulta una división exacta. Por consiguiente, la respuesta será: el número 8 es un número compuesto, porque tiene otros divisores además de él mismo y la unidad. Ahora debemos analizar el número 3. ¿Recuerdas que el divisor de un número es siempre menor o igual que el mismo número? Sabemos que 3 es divisible por 1 y por 3. Solo nos queda comprobar si lo es también por 2. Dividiendo 3 por 2 resulta un cociente con decimales, por lo que la división no es exacta, y 3 no es divisible por 2. El número 3 solo tiene como divisores a él mismo y la unidad, por lo tanto, es un número primo, y naturalmente no es un número compuesto. Intenta recordar cómo hemos hallado cada respuesta. Para conocer los números primos y practicarnos en su identificación, construiremos una tabla del 1 al 60. Seguiremos un sistema que comprenderás con facilidad. Localizaremos de forma ordenada los números compuestos y los tacharemos de la tabla. Una vez tachados todos los números compuestos, solo quedarán los números primos. Pasemos a la práctica. A partir del número 2, se tachan de 2 en 2 los números de la tabla, es decir, todos los pares. El 2 lo conservamos. A partir del número 3 que conservamos, tachamos de 3 en 3 los números de la tabla, o sea, los múltiplos de 3. Ya hemos tachado los múltiplos de 2 y de 3. Ahora, a partir del 5 que conservamos, tachamos todos los números de 5 en 5. Finalmente, a partir del 7 que conservamos, tachamos todos los números de 7 en 7. La tabla que hemos obtenido tiene todos los números primos menores de 60. El procedimiento que hemos utilizado se denomina criba de Eratóstenes. La tabla que hemos construido es un instrumento útil para explicar de una manera razonada la obtención de la serie de los números primos. Sin embargo, existe un sistema más práctico para determinar si un número es primo o compuesto. Para saber si el número 83 es compuesto o primo, ya no nos sirve la tabla que hemos construido. Tendríamos que ampliarla, y en el caso que el número tuviera más cifras, se haría difícil o imposible.
Pues bien, voy a explicarte una manera más práctica para averiguar si un número es primo o compuesto. Para saber si un número es primo, se divide sucesivamente entre los primeros números primos sin tener en cuenta el 1. Es decir, entre el 2, el 3, el 5, el 7 y el 11. Para asegurar que se trata de un número primo se tendrán que cumplir dos condiciones. La primera es que todas las divisiones sean enteras o inexactas, es decir, que den un resto. La segunda es que al menos uno de los cocientes sea igual o menor que su divisor correspondiente. Vamos a realizar esta prueba con el número 83 y así lo comprenderás mejor. Planteemos y resolvamos las divisiones tal como hemos dicho. Primero con el divisor 2. A continuación con el divisor 3. Ahora con el divisor 5. El divisor 7. Y por último el divisor 11. La primera condición se cumple puesto que todas las divisiones son enteras o inexactas, ya que todas ellas dan un resto. La segunda condición también se cumple porque comprobamos que al menos uno de los cocientes es igual o menor que su divisor correspondiente. En este caso, el cociente 7 es menor que el divisor 11. Puesto que las dos condiciones se han cumplido, podemos afirmar que el número 83 es un número primo. Por esta misma razón, el número 83 solo tiene como divisores a él mismo y a la unidad. Siguiendo el procedimiento anterior, vamos a realizar dos ejercicios más. En el primer caso, analicemos si el número 17 es un número primo o si, por no ser un número primo, es un número compuesto. Recuerda que para que sea un número primo debe cumplir dos condiciones. La primera es que al dividir el número que estamos tratando entre los 5 primeros números primos, ninguna división debe ser exacta. Si alguna división fuera exacta ya no sería un número primo, sería un número compuesto. Al dividir el número 17 entre los 5 primeros números primos, comprobamos que 17 no es divisible por ninguno de ellos, es decir, que las divisiones no son exactas. Son inexactas o enteras, pues nos dan decimales después de la coma. En consecuencia, se cumple la primera condición de número primo. Ahora debemos comprobar la segunda condición. Debemos comprobar si hay algún cociente, al menos uno, que sea igual o inferior a su divisor correspondiente. Comprobamos que hay nada menos que 3 cocientes que cumplen esta segunda condición. Repasa todo esto que acabamos de ver y contéstame. ¿El número 17 es un número primo? ¿Sí o no? Sí. El número 17 es un número primo porque, como hemos comprobado, cumple las dos condiciones. Al dividirlo entre los 5 primeros números primos, todas las divisiones han resultado ser inexactas o enteras, y al menos uno de los cocientes ha resultado ser igual o menor que su divisor correspondiente. Ahora intentaremos dar respuesta al número 111. ¿Es un número primo? Parece más difícil que el caso anterior, pero no es así. Ya te darás cuenta.
Al dividir 111 entre 2, que es el primero de los números primos, la división no es exacta. Pero al dividir dicho número entre 3, el segundo de los números primos, ya obtenemos una división exacta. No hace falta seguir, ya tenemos la respuesta. El número 111, además de él mismo y la unidad, tiene como mínimo otro divisor, el que acabamos de comprobar, el 3. Recuerda que decimos que el 3 es divisor de 111 porque al dividir 111 entre 3, la división es exacta. Si el número 111 tiene más divisores que él mismo y la unidad, me sabrás decir si es un número primo o no lo es. No, en efecto, no lo es. Bien, ya que sabemos que el número 111 no es un número primo, ¿sabrías entonces decirme qué es? Todo número que no sea primo es, forzosamente, un número compuesto. Todo número es divisible por sí mismo y por la unidad. Un número que tiene más divisores que él mismo y la unidad se llama número compuesto. Un número que tiene solamente como divisores a él mismo y la unidad se llama número primo. Llegamos al último apartado de esta primera parte del tema de la divisibilidad. En él estudiaremos un conjunto de reglas que nos permitirán conocer la divisibilidad de un número por otros medios de los que hemos aprendido hasta ahora. Según lo que hemos estudiado hasta este momento, para saber si un número es divisible por otro, debe realizarse la división. Si esta resulta exacta, el número es divisible por el otro, y en el caso de que no sea exacta, el número no es divisible por el otro. Ilustremos esto que decimos con un ejemplo. En este caso, el cociente es un número entero, sin decimales, y el resto es 0. Está claro que la división es exacta y, por lo tanto, el número 150 es divisible por 2. Como irás comprobando tú mismo, según vayas avanzando en las matemáticas, es frecuente la necesidad de saber si un número es divisible por otro. Recientemente ya lo has visto cuando a través de una serie de divisiones determinábamos si un número era primo o no. Pues bien, debes saber que existen unas reglas que nos permiten conocer si un número es divisible por otro número sin necesidad de realizar la división. Estas reglas, que nos permitirán conocer si un número es divisible por otro número sin necesidad de hacer la división, se conocen con el nombre de criterios de divisibilidad. Estudiaremos la divisibilidad de los números 2, 3, 5, 9 y 11. Empezamos con el número 2. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Apliquemos este criterio de divisibilidad a unos ejercicios. Recuerda, para que un número sea divisible por 2, debe terminar en 0 o en cifra par. Veamos. El último número de 222 es un 2, o sea, una cifra par, y en consecuencia el número 222 es divisible por 2.
También podemos decir que 2 divide exactamente al número 222. Ahora atiende a la terminación del número 105 y del número 120 para determinar la respuesta correcta. ¿El número 105 es divisible por 2? ¿El número 120 es divisible por 2? El número 105 no es divisible por 2 porque no termina en 0 ni en cifra par. Por el contrario, el número 120 termina en 0 y por lo tanto es divisible por 2. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Pon atención a los ejercicios. Recuerda, son números divisibles por 5 todos los que terminan en 0 o en 5. El número 100 termina en 0, por lo tanto, el número 100 es divisible por 5. Igualmente podemos decir que el número 5 divide exactamente al número 100. Piénsate las respuestas de los números 83 y 415. Ya sabes, debes fijarte en la terminación de estos números. El número 83 no es divisible por 5 porque no termina en 0 o en 5. El número 415 termina en 5, por lo tanto es divisible por 5. Ahora tratamos la divisibilidad del número 3. Un número es divisible por 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible por 3. No te preocupes si en este momento no comprendes perfectamente la definición. Con los ejemplos que realizaremos a continuación lo comprenderás mejor. Recuerda, para saber si un número es divisible por 3, debemos hallar la suma de los valores absolutos del número. Así. Las sumas de los valores absolutos de las cifras que componen el número 123, como ves, es el resultado de sumar 1 más 2 más 3, o sea 6. Para que el número 123 sea divisible por 3, la suma de los valores absolutos de sus cifras ha de ser divisible por 3. ¿Es el número 6 divisible por 3? Naturalmente, dividiendo 6 por 3, el cociente es 2. La división es exacta. Podemos afirmar que 6 es divisible por 3. Y que el número 123 es divisible por 3 también. Ya sabes el porqué. La suma de los valores absolutos de sus cifras, es decir, 6, es divisible por 3.
Reforzaremos este criterio de divisibilidad con más ejercicios. ¿El número 81 es divisible por 3? Debemos sumar los valores absolutos de sus cifras, es decir, 8 más 1. El resultado es 9, o sea, un múltiplo de 3, que al ser múltiplo es también divisible por 3. Ya podemos afirmar que el número 81 es divisible por 3, puesto que cumple la condición de divisibilidad. Sigue el procedimiento que hemos empleado en los ejemplos ya realizados. El número 68 no es divisible por 3, ya que la suma de sus valores absolutos no es divisible por 3. ¿Cuándo un número es divisible por 9? Un número es divisible por 9 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible por 9. Conociendo la divisibilidad del número 3, te será más fácil aplicar el criterio de divisibilidad del número 9. Recuerda, para saber si un número es divisible por 9 debemos sumar los valores absolutos de sus cifras. Así. Fíjate bien en cada sumando y comprueba de dónde procede. La suma de los valores absolutos del número 261 es 9, o sea, un múltiplo de 9 y un número divisible por 9. Se cumple la condición de divisibilidad del 9, por lo que afirmamos que el número 261 es divisible por 9. Seguramente has seguido este ejemplo sin dificultades. Ahora lleva tú la iniciativa y averigua si el número 108 es divisible por 9 o no. El número 108 es divisible por 9 porque la suma de los valores absolutos es 9, y 9, evidentemente, es divisible por 9. Y por último, ¿es divisible por 9 el número 143? El número 143 no es divisible por 9, ya que la suma de los valores absolutos de sus cifras es 1 más 4 más 3 igual a 8, y 8 no es un número divisible por 9. ¿Cómo podemos saber si un número es divisible por 11? Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de las cifras de orden impar y las de orden par a partir de la derecha es 0 o divisible por 11. No te preocupes si en este momento tienes dificultades en la regla de divisibilidad del 11. Estudiaremos detenidamente un ejemplo y lo comprenderás perfectamente. Para saber si un número es divisible por 11, debemos sumar los valores absolutos de las cifras de orden impar, empezando por la derecha. Serán los números 8 y 6.
La suma de las cifras de orden impar es 14. El paso siguiente es sumar los valores absolutos de las cifras de orden par, empezando por la derecha. Serán los números 2 y 1. La suma de las cifras de orden par es 3. Ahora debemos hallar la diferencia de ambas sumas. «14 menos 3 es igual a 11, o sea, un número divisible por 11. La condición de divisibilidad del número 11 es precisamente que la diferencia entre la suma de las cifras de orden impar y las de orden par sea 0 o un número divisible por 11. La diferencia en nuestro ejemplo es 11, por lo tanto, afirmamos que el número 1628 es divisible por 11. Para afianzarte más en el procedimiento que hemos seguido, repasa el contenido que tienes a la vista en este momento. Si después de realizar un ejercicio de este tipo deseas comprobar si la solución es correcta, ya sabes que siempre te queda el recurso de realizar la división y ver si es exacta o no lo es. Ya hemos estudiado los criterios de divisibilidad más utilizados. Habrás observado que se referían a números primos, excepto el 9. Un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en cifra par. Un número es divisible por 5 cuando termina en 0 o en 5. Un número es divisible por 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible por 3. Un número es divisible por 9 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras es divisible por 9. Un número es divisible por 11 cuando la diferencia entre la suma de las cifras de orden impar y las de orden par, a partir de la derecha, es 0 o divisible por 11.